el producto base colombiano. 11 de la mañana, 14 minutos. Otro de los temas de la semana, María Camila, oyentes y televidentes, la crisis de la salud, la eterna crisis de la que hemos dado cuenta todo el tiempo. Hemos hablado de las dificultades, de los problemas de atención, la entrega de medicamentos, pero en los últimos días, y quiero su opinión, María Camila, para saludar a nuestro siguiente invitado, y más que su opinión, su panorama, es el tema del cierre de unidades estratégicas en muchos hospitales del país, porque dicen ya no nos sirve, no nos da para tener, por ejemplo, unidades de neonatos, unidades de obstetricia, unidades de urgencias que se están cerrando en muchos centros asistenciales del país. Son servicios muy importantes que se venían prestando en Colombia desde en esta historia reciente de nuestro país, Juan Roberto, y que en esta crisis en la que está sumida el sistema dicen no podemos no solo financiar temas como la atención de enfermedades complejas, sino que ya hay especialistas, mantenimiento de equipos y prestación, lo que cuestan esos servicios puntuales que no se pueden mantener. Esta semana vimos, Juan Roberto, como en los hospitales en Medellín, los más importantes, que son de verdad símbolo de la prestación del servicio en salud, han cerrado esos servicios, pero también aquí en Bogotá, y usted lo ha dicho muy bien, el ejemplo perfecto es la atención neonatal, que se está viendo afectada a nivel nacional por cuenta de la falta de plata de la CPS para pagar esos servicios que pues son caros, Juan Roberto, y que ya no se pueden prestar. Juan Carlos Giraldo es el director general de la Asociación de Clínicas y Hospitales del país, y lo vi con mucha atención en la primera edición de Noticias Caracol esta semana, con un tablero mostrando el porqué de esta realidad. Señor Giraldo, un gusto saludarlo. Don Juan Roberto, buenos días para usted y a doña María Camila también, un saludo muy especial. En esta foto que hemos hecho, ¿qué elementos para usted son los fundamentales para entender la crisis de la que estamos hablando? Bueno, mire, un elemento fundamental, este asunto tan serio no es algo nuevo, esto no empezó hoy. Es un asunto crónico de disfunción del sistema de salud, pero indudablemente ha tenido una agudización en el tiempo reciente. Y eso, Juan Roberto, nosotros aquí desde el sector hospitalario y desde el sector prestador, pues toda la vida hemos levantado la mano y hemos dicho, esto se puede empeorar, hay que prestarle atención, no lo dejen crecer tanto, pero infortunadamente pues hemos llegado a estos niveles y ya está sobrepasando la capacidad que tenemos adentro para adaptarnos, para ajustar los servicios, para hacer movimientos en los turnos, y ya ustedes lo han registrado ampliamente, pues hay algunos servicios que se han tenido que contraer o inclusive algunos han anunciado cierres temporales. Sí, ya el tema empeoró. Director Giraldo, denos el panorama, la fotografía, cuántas unidades de servicios especiales han cerrado en el país, qué es lo que está haciendo más falta a nivel de prestación del servicio de salud. Mire, pues nosotros, lo que pasa es que hay mucha gente que sale a la ligera y da opiniones sobre cierres, ¿sí? Y para toda la audiencia hay que dejar claro algo. Sí. Como les decía ahora, un hospital o una clínica no se muere de un día a otro. Es muy difícil registrar ese asunto, que se cerró brutalmente una entidad hoy. Se presentan una serie de ajustes al interior. Y eso se registra y se pide permiso primero a una Secretaría de Salud y se registra en algo que se llama el Registro Especial de Prestadores de Salud. Yo aquí tengo abierto un archivo donde les puedo decir que los prestadores, los servicios de los prestadores en este país, hoy en día son 228.646 servicios. En el tiempo reciente hubo una disminución el año pasado de un poco más de 1.500 servicios, pero eso se ha recuperado en el tiempo reciente. ¿Qué quiero decir con esto? No voy a minimizar el asunto, sino que hay cierres y aperturas y esto es un asunto de observación del día a día. Entonces, hoy se puede cerrar uno, pero mañana se puede expandir otro. El asunto no se ve solo ahí. Mire, la verdad, esta semana que pasamos al tablero con ustedes, ahí mostramos las cifras de la cartera. Ese es un tema que se tiene que resolver. Y se tiene que resolver. Y las cifras, las repito acá muy rápido, en un grupo de 225 de estas IPS grandes del país, llegamos a 20.3 billones de pesos. Yo quiero hacer el énfasis en la palabra billones. Sí. Estamos hablando... Señor Giraldo, ¿quién les debe esa plata a los hospitales, a las clínicas y hospitales del país?
Vean, Juan, eso a los hospitales y clínicas les compran los servicios de salud, principalmente las EPS, pero también entidades del Estado, entidades territoriales. ADRES también es uno de los pagadores de servicios. Pero en ese grupo que le acabo de esa deuda que le acabo de mencionar, el 75% de esa deuda está relacionada con EPS, tanto el contributivo como el subsidiado. Y en los dos regímenes, óigalo bien, el principal deudor es la nueva EPS. Claro, es la EPS más grande. Y es el primero tanto en contributivo como en subsidiado. Pero ahí están el resto de las EPS, tanto las que están funcionando plenas como las que están en intervención. Cada una de ellas aporta parte de esa deuda. La nueva EPS sola tiene 5 billones de pesos de deuda. Es decir, estamos hablando, es que estaba aquí haciendo cuentas, el 75% nos dice de lo que les deben las EPS. Y si le quiero entender, las EPS dicen, mire, no pago porque el Estado no me transfiere. Pues aducen muchas razones. Bueno, entre otras razones, y la UPC. Claro, exactamente. La discusión más reciente es sobre si la UPC alcanza o no. Pero yo por eso siempre arranco diciendo, esto no empezó ahora. Esto empezó desde hace 15 o 20 años y esto tiene mucho que ver con que las entidades, las aseguradoras, las EPS, tienen que cumplir una serie de indicadores y desde hace más de 10 años se ha visto que ellas no cumplían plenamente. Se les dio un plazo para cumplir, para que hagan las capitalizaciones y no se dio esa mejoría interna. Entonces, al problema interno se le suma el tema de la UPC y su insuficiencia, y entonces se genera esta situación en la cual ellos pues tienen esas obligaciones a cargo y no pagan oportunamente. Ni siquiera con las medidas recientes como la del giro directo se ha podido llegar a que se detenga este crecimiento de la cartera. Director Giraldo, ¿qué tanto pesa en este panorama la intervención de las EPS? Nunca hemos visto un solo caso en el que una intervención de una entidad prestadora de salud termine pues en un caso exitoso. ¿Las EPS intervenidas ven agravada la situación en el pago de los servicios y efectivamente en lo que usted nos está describiendo del cierre de alguno de ellos? Sí, mire, claro, usted lo acaba de mencionar, vean, la historia nos acompaña en esa misma conclusión. Ninguna de las intervenciones ha sido exitosa. ¿Y eso por qué sucede? Porque primero, usted interviene, o bueno, los gobiernos intervienen en las EPS, no es porque estén funcionando bien, es porque están funcionando mal, es porque incumplen los indicadores de permanencia y de habilitación financiera. Las tienen que intervenir, pero el gran problema acá en el diseño del sistema es que las intervienen pero no les dan, digamos, un recurso adicional para que puedan enfrentar de mejor manera la intervención. Entonces casi que es comprar un tiempo, es decir, les traten ustedes ahí de flotar, de mantenerse y vamos viendo sobre la marcha si van mejorando los indicadores. Eso no va a mejorar porque requieren unos recursos adicionales. Es lo que nosotros hemos llamado como una especie de ley de quiebra, un régimen de insolvencia, unos fondos de garantía que tendrían que acompañar cada una de las intervenciones. ¿Qué es lo que pasa con la intervención? Entonces ellos tratan de mejorar, de negociar las tarifas, de volver más lentos los pagos, de hacer maniobras, o sea, como una gimnasia financiera que al final del día no va a tener buen resultado. Eso es algo que se tiene que reestructurar para que funcione bien. Y claro, las intervenidas aquí en este grupo, por ejemplo, de este estudio de cartera que publicamos, aportan 10 billones de pesos. Y hay casos como el de la nueva EPS, y discúlpeme por insistir en eso, sí. Ella es la del foco número 1, pues hombre, empeoró 5 puntos de la morosidad, es decir, se le envejeció más la cartera en un porcentaje importante en el último periodo, en el corte de junio a diciembre. Todo eso impacta porque al final, cuando usted no recibe los recursos oportunamente en el sector prestador, usted no se les olvida que hay algo que choca y es, los hospitales, las clínicas, los prestadores de servicios tienen que pagar nómina cada 15 días, tienen que comprar el insumo, el dispositivo, el medicamento cada mes para poder garantizar la siguiente atención. Si usted tiene esas obligaciones en el inmediato plazo y a usted le pagan en 7, 8 meses, ahí hay un desfase que es lo que causa estas dificultades, que muchas entidades le digan, venga, yo no puedo seguir siendo parte de su red porque usted me tiene a mí ahogado en deudas
y yo no puedo responder y decirle a todo mi talento humano de salud que no le voy a pagar la nómina. Señor, eso es lo que subyace acá. Con ese panorama, como lo está dibujando, señor Giraldo, ¿el cierre va a continuar? Usted dice, mire, esto no es un cierre de un día para otro, pero esta crisis puede desatar que se aceleren cierres de más unidades o incluso de hospitales o centros asistenciales completos. Miren, nosotros en este gremio siempre hemos sido pues muy cuidadosos con esos anuncios, porque no queremos ser catastrofistas. Usted sabe que la gente necesita tener confianza en algo, y uno de los sitios para confiar es el sector que le presta la atención a los servicios. Pero como vamos nosotros viendo esta tendencia, si esta morosidad sigue, si estas deudas siguen creciendo, y si no se implementan medidas en el inmediato plazo, que le hemos pedido al gobierno, implemente un plan extraordinario de liquidez, porque la coyuntura es agobiante, si pueden seguir presentándose estos ajustes en la red. Yo no diría que cierre, yo sigo insistiendo en que vamos a hacer todo el esfuerzo por mantenernos abiertos, pero sí va a haber más dificultades, y ya se va a extender tanto a la población como al propio talento humano en salud que trabaja dentro de las instituciones. ¿Por qué se va a extender ¿Por qué se va a extender al personal de salud, señor Giraldo? ¿Cómo los afecta? No, pues porque, como le acabo de mencionar, mire, los dos gastos grandes de un hospital o una clínica son, en primer lugar, y eso pesa un 65% en promedio, es el pago del talento humano en salud que trabaja con nosotros. El segundo gasto es el componente, todo lo otro de insumos, dispositivos, actualización tecnológica, con lo que garantizamos la siguiente prestación de servicios. Entonces, si esto se sigue atrasando, pues vamos a volver a esas épocas en las que las entidades empezaban también a colgar o a atrasarse en el pago oportuno de los salarios. Hemos hecho hasta acá el esfuerzo para ser oportunos, porque eso es sagrado. Pero si aquí no hay un revulsivo, si aquí no hay ese plan extraordinario de liquidez, no lo implementan de manera inmediata por parte del gobierno, esto va a seguir extendiéndose, no solo a los proveedores, sino también a nuestro talento humano y a la población afuera, con las dificultades para que los servicios estén completos. Pero entonces yo le entiendo que esto venía de antes y que es un panorama que por la financiación y el estado de cuentas se va a dificultar, pero ¿qué tanta culpa o responsabilidad tiene aquí el actual gobierno con lo que ha hecho en los últimos meses, señor Giraldo, y es impulsar una reforma a la salud dentro y fuera del gobierno y culpar a la CPS de todo este caos? Y con un ingrediente adicional, señor Giraldo y María Camila, y es que el gobierno dice, no, la culpa no es de nosotros, el sistema ya se estaba derrumbando desde antes de haber llegado nosotros. Mire, yo creo que usted usó dos palabras muy acertadas. Una es la culpa, otra es la responsabilidad. Hablemos de responsabilidad. Todos los gobiernos a lo largo del tiempo han tenido la responsabilidad de hacer que este sistema pueda funcionar y a pesar de las dificultades que siga avanzando. Pues el actual no puede ser la excepción. Aquí tiene una responsabilidad. Y le hemos dicho mucho al ministro y al gobierno en general. Mire, la coyuntura es una realidad y la reforma es una expectativa. Las dos cosas se tienen que hacer simultáneamente. La coyuntura la tiene que tratar. Hay ideas para que consiga recursos, para que movilice los que ya tiene, para que haga ajustes sobre la marcha con el poder ejecutivo o administrativo que tiene. El otro es el gran tema de la reforma, y nosotros creemos, miren, que ese último texto, el que va a empezar a ser discutido en el Senado, en la Comisión Séptima, tiene algunas cuestiones que pueden ayudar en este inmediato plazo y a hacer una transición, sobre todo en el tema financiero. Y hay algunas buenas ideas ahí, pero no podemos estar dependiendo, y se los digo aquí respetuosamente a todos, estamos polarizados. Hay unos grupos en el sistema que dicen que todo se resuelve con más UPC, y hay otro grupo encabezado por el gobierno que dice todo se resuelve con la reforma. En la mitad estamos nosotros, los prestadores, está la población, que no podemos entender de esa polarización política y que tenemos que conseguir respuestas en el inmediato plazo. Por supuesto que hay responsabilidad y tienen que maniobrar y nos tienen que responder de manera inmediata. Porque si no existieran ideas para resolverlo, está muy bien. Aquí hay ideas, pero no se puede encerrar a que todo está en la reforma. La reforma tiene unos elementos que servirán de transición, pero la coyuntura hay que tratarla ya. Es como un enfermo agudísimo que yo lo tengo que intervenir, lo tengo que aliviar, le tengo que quitar el dolor, lo tengo que hidratar, lo tengo que alimentar, mientras voy avanzando hacia la cirugía más profunda.
Yo no puedo decir que todo el alivio está, no, esperemos hasta que lo opere y mientras tanto muera ese dolor. Eso no puede suceder.